Buenos días. Comienza nuestra ponencia, que es el resultado de una investigación que hemos desarrollado con la generación Z y la inteligencia artificial. Lleva por título Un futuro no artificial, coincidencias y matices entre la generación Z y la inteligencia artificial, IA. Partimos de un contexto complejo y por eso nos llamó la atención hacer esta investigación. Lo primero, porque la sociedad siempre está en constante cambio y movimiento. La transformación social es un hecho, pero estamos en un contexto muy cambiante, tanto a nivel interno como a nivel internacional, donde hay una prevalencia del mundo digital que permea en todas las dimensiones del humano y en todas las dimensiones de lo social. Tanto es así que las redes sociales o cualquier otra plataforma digital lleva a que los individuos construyan narrativas distópicas, como si negasen la existencia de posibles utopías o un curso de la historia diferente al que conocen o al que el algoritmo les envía. ¿Quiénes son los principales afectados de esto? Pues fundamentalmente los jóvenes, que son los que se pasan más horas conectados a los entornos digitales, los que consumen estas narrativas distópicas fundamentalmente porque tienen más dificultades o no tienen desarrolladas suficientemente las competencias en la gestión de información. En ese sentido, existen unas consecuencias muy claras que tienen que ver fundamentalmente con la polarización, la radicalización, la desafección a nivel institucional. No reconocen las instituciones como las reconocíamos antes y una ausencia de realidad, en cuanto que hay una especie de transferencia de ese mundo imaginado, ese mundo creado en los entornos digitales al espacio real. A partir de ahí se generan y se construyen tipos de problemáticas, entre ellas afectaciones en el plano de la salud mental y cuestiones como la nomofobia, el miedo a estar desconectados. Estos son problemas importantes que nos llevaron a, Laura, si quieres, puedes pasar a plantearnos una serie de retos y desafíos en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y desde el plano de la educación de calidad, decidimos en ese caso que los estudiantes, en este caso pertenecientes a la generación Z, tuviesen la posibilidad de entrar en contacto con los estudios que se estaban haciendo sobre inteligencia artificial en España, concretamente a través del EIR Institute, situado en Salamanca. Para ellos era una realidad altamente desconocida, sobre todo lo que tenía que ver con especificidades propias de STEAM. Pero también nos dimos cuenta que la IA, no solamente en esas sesiones de formación, sino que la IA sesgaba, ¿no? Y tenía cierto prejuicio. Por tanto, también para nosotros era importante poner de relieve la importancia de este ODS relativo a la igualdad de género en la construcción del discurso. Pero la IA también pone en cuestión el concepto de trabajo, como lo que entendemos, que aunque antes teníamos a hablar de esa centralización en el mundo del trabajo y ahora estamos en un trabajo más descentralizado, el futuro no sabemos hacia dónde va. ¿Cuál será la realidad de trabajo, la empleabilidad o no? ¿Qué trabajos serán sustituidos por la inteligencia artificial? Un discurso en el que llevamos anclados un tiempo, pero al que no se está dando respuesta. También ODS 9 centrado fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Cómo se va a trabajar la IA y anclado en las cuestiones de compliance. Por supuesto, la producción y el consumo responsable, es decir, cómo yo, agente, me voy a enfrentar a la IA, qué uso voy a hacer de ella y para que la voy a utilizar y cómo la voy a explotar. Y en último lugar, para lo que tiene que ser la prevención en cuestiones de seguridad, de conflicto social y lo que hablábamos antes conectado con uno de los grandes riesgos que tenemos, que es la desafección a nivel institucional. Por tanto, en este caso a nuestros jóvenes de la generación Z les preguntamos acerca de qué era para ellos la inteligencia artificial. Si quieres puedes pasar, Laura, qué era para ellos la inteligencia artificial, cómo era el contacto que tenían, ¿no?, con este tipo de aplicaciones. Y se generó un contexto de estudio. Dijimos, bueno, una vez que hemos llevado a los estudiantes a esta actividad formativa, han tenido la posibilidad de conocer los experimentos que sobre inteligencia artificial se están haciendo en el Centro Neurálgico de la Inteligencia Artificial en España, pues desde el Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales, lo que nos planteamos era conocer las visiones que la generación Z tiene sobre el futuro, la relación con la humanidad, la tecnología y la naturaleza. Poniendo el énfasis en la humanidad, nosotros como individuos que somos los consumidores de la inteligencia artificial, cómo va a transformar la realidad social esa tecnología, pero también qué impacto tendrá en la naturaleza en el problema del cambio climático, ¿no?, y a lo que tenemos que dar una solución. Quizá más teniendo en cuenta esa visión de individuos como especie que pertenecen, ¿no?, a la Tierra, que como de una visión más antropocéntrica. Las respuestas nos las dieron los estudiantes del grupo del grado de criminología, de doble grado de criminología y psicología
de segundo curso de la asignatura de Sociología de la Desviación de la Universidad Europea de Madrid, a los que les hicimos un cuestionario, les preguntamos esa percepción que tenían sobre la inteligencia artificial, conocimientos, habilidades, competencias, y una pregunta abierta en las que ya así se les cuestionaba acerca de otras realidades, ¿no? Es decir, cómo ves el futuro y cómo crees que será para ti este futuro integrando la inteligencia artificial. Y a partir de ahí se han comparado las visiones que sobre estas respuestas tuvieron los jóvenes de la generación Z para identificar las coincidencias o las diferencias que había con el discurso de la IA que nos generaban diferentes plataformas. En realidad, muy resumidamente, porque al fin y al cabo esto es bastante autoexplicativo, lo que queríamos era adentrarnos en las narrativas. Y eso es importante porque conocer las narrativas de la juventud es un acercamiento muy cualitativo, aunque tal y como está planteado el estudio, en realidad es un estudio de métodos mixtos. Es decir, queríamos conocer construcciones, universos, cosmovisiones y sobre todo queríamos entender qué puentes se podrían tender entre la tecnología, la ciencia ficción, la imaginación, la naturaleza y sobre todo, además un objetivo específico bastante curioso era ver cómo diferentes inteligencias artificiales, desde el punto de vista de los sesgos o la gobernanza ética, respondían a las mismas preguntas. Es decir, es un estudio que tiene un componente cuantitativo, cualitativo y un análisis del discurso. Si eso sí lo podéis ver en la siguiente diapositiva, es un estudio mixto secuencial explicativo, tal y como ha explicado Rebeca, con una muestra de 44 estudiantes, es decir, parte de lo cuantitativo, el instrumento cuantitativo es la encuesta con preguntas abiertas, para llegar a lo cualitativo, siendo predominantemente cualitativo. En este caso, el instrumento cualitativo es el análisis de la imagen y del discurso, es decir, la creación de ese imaginario visual, cosmopolítico, integrador entre la relación entre lo biológico, lo mecánico, lo audiovisual, etcétera. Creemos que en realidad es un estudio bastante completo y además ha arrojado resultados muy interesantes que nos compartiréis ya mismo. Pues sí, efectivamente los resultados nos sorprendieron en el punto de vista de que, como podéis ver en pantalla, la respuesta de primero con ChatGPT, que fue la primera IA que cuestionamos, le hicimos la pregunta compartida con los estudiantes y podemos seleccionar o hemos seleccionado algunos elementos que nos sorprendieron en cuanto a esa búsqueda del equilibrio, la detención hablando de cambio climático, segmentando incluso el discurso en términos de cómo se interpreta la tecnología, cómo se interpreta el vínculo con los seres humanos y con la naturaleza, buscando o mostrándonos incluso una visión súper conciliadora, con un equilibrio en cuanto a la unión de esos tres elementos. Cuando preguntamos igualmente a Copilot, a la IA de Copilot, esta misma pregunta, ciertamente había un pelín de diferenciación en cuanto a que el lenguaje y la forma de comunicarlo era algo más poético que en la declaración de ChatGPT, pero coincidían verdaderamente en esos elementos que hemos querido destacar en la presentación sobre la necesidad de empatizar, la regeneración, la inspiración en la naturaleza, la armonía o incluso la educación. No obstante, lo interesante no era ver cómo las dos IAs coincidían en este aspecto, en esta visión más utópica o en cómo la tecnología la ponían como una aliada del ser humano y de la naturaleza, o reclamaba por parte del ser humano que seamos más críticos y empáticos de cara a conseguir ese futuro más armónico y circular, sino que precisamente, como han comentado mis compañeros, lo que buscábamos era comparar la respuesta de la IA con la respuesta de la generación Z. Y aquí es donde vemos un poco esa confluencia. Primero hemos querido mostrar la relación con ChatGPT. ChatGPT y la generación Z fusionaban un poco sus ideas en el vínculo este de la preocupación por la armonía, el progreso de la sostenibilidad, una búsqueda de equilibrio, está en las respuestas de ambos, cooperación y respeto. ¿Dónde encontramos ese punto en los resultados que nos llaman más la atención? Pues en que mientras que ChatGPT
desarrolló mucho más su respuesta. Encontramos en la generación Z un vocabulario más cotidiano, más práctico, más tangible. El enfoque de la generación Z es funcional, mientras que el enfoque de ChatGPT es más idealizado, más utópico, y las conexiones que hacen entre los léxicos que utilizan en una y otra declaración, mientras que en ChatGPT son más conceptuales e interdisciplinares, uniendo muchas más áreas. Sin embargo, la generación Z lo aplica de manera en acciones más concretas, ¿no? Como en su día a día, ¿qué me está afectando a mí? De ahí extraemos un poco esa conclusión más, la visión más utópica y armonía circular que tiene la declaración de ChatGPT, mientras que la generación Z tiene esa visión más pragmática y poco prospectiva. ¿Qué ocurre con Copilot? Pues con Copilot un poco pasa lo mismo, ¿no? Que vemos que coincide incluso con ChatGPT, por eso lo hemos querido resaltar en negro, la búsqueda de equilibrio y el respeto hacia la naturaleza, pero aquí sí es verdad que coinciden también en hablar de educación ecológica, la ética también de la tecnología, no solamente de las personas, y una crítica a la dependencia tecnológica. Deducimos por lo que estamos viendo esa sensibilidad en la generación Z respecto a la utilidad de la tecnología, pero los riesgos que también puede conllevar el abuso de esta. Y sin embargo, en la respuesta de Copilot, mientras que es un discurso más reflexivo y conectado con lo espiritual, parece que se deja fuera estos riesgos que sí estamos viendo los seres humanos, o por lo menos la generación que forma parte del estudio. De hecho, si volvemos un poco hacia atrás, cuando le pedimos que tradujese cromáticamente lo que sería el ideal de ChatGPT y el ideal de la generación Z, vemos que la combinación cromática de uno es de colores más puros, mientras que la traducción cromática de la respuesta de la generación Z son colores menos saturados, incluso con una mezcla mayor, ¿no? Lo que nos lleva más a lo terrenal, y que coincide igualmente Copilot con esa misma traducción, ¿no? Tonos más pastel, más suaves en su declaración, mientras que la generación Z ve incluso una combinación como con más colores complementarios que chocan un poquito más. No obstante, de esto hemos extraído las siguientes conclusiones. Sí, hemos descubierto tanto similitudes como divergencias. Cuanto a las similitudes, pues todas están teñidas de esperanza, pero es necesario preguntarse de dónde vienen esas similitudes, ¿no? Pues, la inteligencia artificial más o menos está copiándonos continuamente nuestros sesgos, pero podría estar pasando todo lo contrario, que ya la generación Z esté copiando el lenguaje de la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, me he desayunado con un artículo muy sabroso escrito por Carelia Vázquez, 19 de octubre en el País, y se titula Efecto ChatGPT. Ya empezamos a hablar como robots. Podría ocurrir que no fuese la inteligencia artificial la que nos copiase a nosotros, sino que ya nuestro lenguaje, las narrativas, nuestra manera de hablar ya estuviese muy influenciada por la inteligencia artificial, y somos nosotros ahora los que vamos detrás de ellas. Las divergencias ya las han señalado mis compañeras y compañeros, ¿no? La inteligencia artificial suele ser más poética, más reflexiva, más humanista, y la generación Z, quizás por estar apegada a cierta cultura económica del capitalismo en el que vivimos, pues tiene una visión más funcional de las cosas, más práctica, y sobre todo suelen pensar en el corto plazo. ¿Puedes pasar? Bueno, conclusiones. Pues la IA y los estudiantes imaginan ese futuro armónico en donde entre tecnología hay un equilibrio, la humanidad, la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que detrás de todo esto existe una especie, para ellos y para la inteligencia artificial, existe una especie de antagonismo entre la humanidad y la naturaleza. Y la tecnología ha venido aquí
para resolver esta especie de antagonismo que existen entre los dos polos. Sorprende también que la inteligencia artificial, que dispone de muchos datos, que está a la última de todo, de una visión tan generalista, ¿cómo podría decirse? Tan flower power, ¿no? Es una visión muy, 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 muy idílica y parece como que no utiliza todos los recursos que podría tener a su disposición para imaginar otros mundos posibles distintos. ¿Cómo podrían ser esos mundos distintos? Pues tienen que ver con la problemática actual que tenemos hoy día. Hoy día en el planeta tenemos una serie de confrontaciones, no solamente la que existe entre los humanos y la naturaleza, ese antagonismo, sino que hay todo tipo de conflictos armados, hambre en el mundo, niños desnutridos, niños que no tienen acceso a la educación, ni al agua, todo lo que está propuesto en los ODS. Hay racismo, hay machismo, hay clasismo, hay edadismo, hay capacitarismo. Entonces, hubiese sido bueno que tanto la generación Z como la inteligencia artificial, que tiene muchos datos, hubiesen hablado de este tipo de problemática y de cómo se podría acabar con los problemas reales que tenemos hoy día actualmente, para ver si dentro de 50 años han desaparecido y tenemos ese mundo flower power que nos presentan. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Aquí concluye nuestra presentación. Agradecemos vuestra atención y, por supuesto, estaremos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis hacer llegar a través de la plataforma. Gracias. Gracias. Gracias.